Hola, hola. Bien, estimados y distinguidos directores de las instituciones educativas de San Pablo, de los niveles de inicial, primaria y secundaria, agradecerles infinitamente y dar gracias a Dios por nuevamente reencontrarnos en este espacio, ¿sí? Y para ello, conjuntamente con nuestra mesa directiva de la UGEL San Pablo, la cordial bienvenida y los fuertes aplausos, estimados directores y directoras. Bienvenidos. Esta importante jornada, organizada por Asesoría Jurídica, en coordinación lógicamente con la dirección de la UGEL San Pablo, tiene un gran objetivo y sabemos de que cada uno de ustedes lo sabrán aprovechar, porque el tiempo sabemos de que es importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ustedes están aquí para cumplir un determinado objetivo y sabemos de que el rol del director de institución educativa y su potestad sancionadora, pues ustedes lo podrán recabar en qué consiste por vuestra ponente que está a cargo, en este caso, de la doctora Rosalia Verástegui Vigo. Y por lo tanto, en esta ocasión, sin más preámbulos, vamos a recibir las palabras de nuestro director de la UGEL San Pablo. Son las palabras de bienvenida del doctor Carlos Vázquez Murruganá. Los aplausos repetidos. Estimada mesa de honor, que hoy nos honra con su presencia, estimados maestros y maestras en el cargo directivo, tengan todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Es muy grato y reconfortante tener a cada uno de ustedes en estos espacios que nos permite interactuar y poder conocer acciones propias de nuestra función en nuestras diversas instituciones educativas. Desde el mismo nombre ya que nos está mencionando el taller de hoy, el rol de cada uno de nosotros, cuál es la función que nosotros desempeñamos dentro de nuestras instituciones educativas. Seguramente ustedes ya habían dado la mirada en los 4 aspectos fundamentales que tienen ustedes como parte de su función, pero en muchas de ellas también es importante poder conocer cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos. Muchas veces el desconocimiento de las mismas nos conlleva a poder infringir normas o nos lleva de repente a poder hacer uso y mal uso de nuestras funciones, cayendo en muchas oportunidades en acciones de autoritarismo. Entonces, eso hay que evitarlo en todo momento. Hay que entender que nuestro sistema nacional se circunscribe en derechos y obligaciones. Que nosotros como directivos somos la cabeza visible de nuestra institución educativa, somos el cerebro, los que movilizamos a nuestra institución educativa. Es por ello que nosotros como UGEL San Pablo estamos preocupados siempre en poder fortalecer las competencias y las capacidades de cada uno de ustedes, porque sabemos que ustedes son los pilares básicos en las instituciones educativas. Sin ustedes no podríamos movilizar nuestra educación en cada una de ellas, partiendo de que ustedes están ahí los 5 días de la semana, los 7 o las 9 horas del día, y están gestionando no solamente la parte de infraestructura, el aspecto administrativo, sino también el recurso humano, es decir, la convivencia y lo que es el clima institucional, que juega un papel fundamental
en nuestras instituciones educativas. Es por ello que a través de asesoría legal queremos darles a conocer a ustedes cuál es ese rol fundamental que ustedes desarrollan dentro del mismo. Y de repente no dar la mirada tanto a lo que es acción sancionadora, porque tenemos que ir cambiando ya esa mirada de sanción a poder utilizar estrategias que nos permitan poder ordenar y poder conducir nuestra institución educativa. Sabemos pues que cada uno de ustedes, los que están aquí presentes, son productos de esa meritocracia. Es por ello que miren cuán importante es cuando hablamos nosotros de la planificación estratégica y de la gestión pública, teniéndolo como pilar fundamental a la meritocracia. Porque esa meritocracia nos da a conocer realmente que en los puestos donde se encuentran nuestros colegas son realmente los que corresponden y merecen estar ahí, porque ese sitial que ellos están ocupando es producto de su esfuerzo, es producto de su capacidad y desenvolvimiento dentro de nuestro sector. Por todo ello, estimados colegas, la más cordial bienvenida a todos ustedes, y pedimos que el día de hoy el Divino Hacedor nos ilumine, nos cuida, nos protege, y también que el día de hoy nos dé toda esa sabiduría para poder entender y comprender lo que hoy vamos a conocer, y que esto volquemos a nuestras instituciones educativas, lo llevemos a la práctica misma, y sobre ello podamos nosotros generar ese clima de confianza, de buena convivencia con nuestros maestros. Estamos convencidos que el recurso humano del maestro, el director, son cruciales en los cambios trascendentales que pueden darse en nuestra educación. Damos por inaugurado este evento y les deseo éxitos el día de hoy a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Pues con estas importantes palabras, sobre todo tratando de buscar que el director también tenga con seguridad ese liderazgo, fortalecer sobre todo también ese liderazgo y otorgarles también la seguridad jurídica, ¿no?, necesaria para poder ejercer sus funciones como tal y con total solvencia sobre todo también. ¿Sí? Entonces, bueno, ya estamos en estos momentos para realizar ya este taller de capacitación. Sabemos de que el tiempo también es apremiante y por lo tanto vamos a dejar en esta ocasión a la doctora Rosalia Verástegui Vigo con la capacitación respectiva. Le invitamos a la mesa de honor a tener que ubicarse pues, en el espacio. Fuerte los aplausos, estimados amigos. Nos para tener que abordar este importante tema. Bien, entonces a continuación quedamos con la exposición respectiva. Estimado director de la UGEL San Pablo, compañeros del equipo directivo que nos acompañan esta mañana, estimados directores, también veo a subdirectores que también han concurrido a este taller de gran importancia. Reciban el cordial saludo en nombre de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL San Pablo y del mío propio, ¿no? Para quienes no me conocen, yo soy Rosalia Verástegui Vigo, soy la asesora de la UGEL San Pablo, y en ejecución del plan de trabajo de dicha área, en coordinación con el especialista de procesos administrativos disciplinarios para docentes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante relacionado al rol del director en la institución educativa y su potestad sancionadora. En realidad esto no es propiamente una capacitación, es un taller. Vamos a desarrollar casos prácticos. Entiendo yo de que ustedes, en el marco de sus competencias, conocen la temática que hoy día vamos a tratar, ¿sí?
es una acción más que todo de retroalimentación, ¿no? Que nos va a servir para esclarecer algunos puntos que quizás no tenemos claro, y muy pegado a la práctica nos va a ayudar a resolver casos que hoy en día se ven muy continuos en la realidad. Yo quiero agradecerles a ustedes por su presencia en esta mañana, porque eso demuestra, más allá del cumplimiento de una función importante de asistir a capacitaciones, a talleres que convoca la UGEL o el Minedu o el gobierno regional, demuestra el compromiso con el sector de educación que ustedes tienen. Es por ello que quiero agradecerles su presencia y quiero pedirles de que seamos participativos en la etapa de los casos prácticos. No voy a tratar de ser muy teórica, bueno, en realidad hay muchos temas que tratar, no me alcanzaría la mañana para poderlos rememorar, pero vamos a seleccionar los más importantes, ¿sí? Ustedes tienen en sus folders una hoja de ruta o un programa. La primera parte está relacionado al rol del director en las instituciones educativas, la segunda parte lo relacionado a la potestad sancionadora, ¿sí? Mi persona está a cargo de la primera parte, la segunda parte a cargo del doctor César Ventura Aguilar, especialista en procesos administrativos disciplinarios para docentes. También va a participar el responsable de escalafón, unos aspectos muy importantes que por ahí se tienen que aclarar. De igual manera, vamos a tratar casos prácticos que ahí nos va a servir mucho para poder hacer las consultas necesarias, y finalmente estaríamos dando por concluido, valga la redundancia, nuestro taller. Hemos creído por conveniente, a diferencias de años pasados, reunirnos y trabajar de manera articulada los tres niveles. Sí, en años pasados nos habíamos ya reunido en los niveles inicial, primaria y secundaria, de manera apartada, en días o fechas distintas o diferentes, pero hoy nos estamos fusionando. Sí, entiendo yo de que hay que conocer realidades diferentes, ¿sí?, en cada nivel, y estoy segura de que los directores también hoy día van a participar y van a compartir esas realidades y también sus conocimientos. Siguiente. Bueno, nosotros como maestros, como directores, tenemos que tener en claro muchas normas que en el cumplimiento de nuestras funciones están vigentes y que estamos obligados a conocerlas. Por ejemplo, nuestra norma magna, que es la Constitución Política del Perú del año 93, tenemos la Ley 29944, la Ley de la Reforma Magisterial, tenemos su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 04-2013-ED, tenemos la Ley General de Educación, tenemos también de igual manera su reglamento, y entre otras normas que tienen que ver con tanto derechos como deberes, funciones y obligaciones de todas las personas que forman parte del magisterio. Una de ellas, ustedes, los directores. ¿Sí? Nos vamos a centrar el día de hoy en esa labor importante que cumple el director en la institución educativa. ¿Qué conocemos maestros por rol? ¿Alguien me puede decir qué entiende o cómo puede definir a este término? ¿Por ahí? ¿Algún sinónimo de rol? ¿Función? ¿Algo más? Implica el cumplimiento de funciones, ¿no?, que conlleva efectos, ¿no? Efectos jurídicos, ¿de acuerdo? Implica el cumplimiento de funciones que ante un incumplimiento también hay consecuencias jurídicas. Entonces, miren, el rol del director en la institución educativa que implica el cumplimiento o el desempeño de funciones, hay que tenerlo muy en cuenta, que tiene que ir de la mano siempre con una base, en este caso con una base normativa. En nuestro Estado, en la Ley de Procedimiento Administrativo General, hay un principio muy importante que es el principio de legalidad. ¿Qué significa? Que todo funcionario o todo trabajador del Estado, para tomar una decisión, tiene que ser fundamentada en una ley. ¿De acuerdo? Entonces, el ejecutar un rol importante o el cumplir unas funciones está estrechamente ligado al cumplimiento de las normas legales en el marco de nuestras competencias. ¿Ello qué implica?
que el director de la institución educativa cumple un rol entonces importante y fundamental en el sector de educación. Un rol elemental, es una pieza clave para que se lleve a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje y la gestión educativa de una manera eficiente y eficaz. El director de la institución educativa, más adelante vamos a ver, es la máxima autoridad de su institución educativa. Pero todo esto parte, mire como lo dice nuestra Constitución Política del Perú, de un derecho muy importante para la sociedad, un derecho fundamental, internacional, constitucional, que es el derecho a la educación. Y está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 13. Sigamos. De igual manera, el existir este derecho a la educación da la existencia de dos partes fundamentales: el profesor y el estudiante. El profesor en la enseñanza oficial es la carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse, ya sea como director o ya sea también como profesor. El estudiante tiene derecho a una formación en donde se les respete su identidad. Vamos a trabajar a partir de esas dos piezas claves. Pero recordemos que nuestra Ley General de Educación define a la comunidad educativa. ¿Qué es la comunidad educativa? Partimos de dos elementos importantes, que es el educando y el profesorado. Pero, ¿serán solamente ellos los integrantes de la comunidad educativa? No. ¿Quiénes más son los integrantes de la comunidad educativa según la norma? Padres de familia, autoridades de la comunidad, los exalumnos también forman parte de la comunidad educativa, ¿sí? El director, los estudiantes, los profesores, el personal administrativo, los auxiliares, todos forman parte de la comunidad educativa. Muy bien. Siguiente. Miren, el estudiante, partiendo de un derecho fundamental, es el eje central del derecho a la educación, ¿no? Nos debemos a los estudiantes. Y si el estudiante tiene una lista de derechos, significa que para su profesor o para su director o para quien esté a cargo de este menor, será la ejecución de los derechos de los estudiantes, para ellos será su deber, ¿de acuerdo? Entonces va a ser claro identificar el rol en el aspecto de los derechos de nuestros estudiantes. Por ejemplo, si el estudiante tiene el derecho de contar con un sistema educativo eficiente, ¿cuál será el deber del profesor o del director de la institución educativa? Brindar ese servicio educativo de manera eficiente. Si el estudiante tiene derecho a igualdad de trato, a que se le respete sus derechos, ¿quién tiene que garantizar el cumplimiento de esos derechos? De igual manera, el docente y el director en la institución educativa y todos los integrantes de la comunidad educativa. Sigamos. Miren, ¿qué es el director de una institución educativa? Ustedes son el líder, el que conduce la institución educativa, el que representa legalmente a la institución educativa. ¿Solamente representante legal? ¿Qué tipo de otra representación me podrán hacer recordar? El representante administrativo, pedagógico, ¿no? Es la máxima autoridad en la institución educativa. Pero más vamos a ver casos en donde no está ocurriendo eso, nos estamos olvidando de eso. Le damos atribuciones a personas que también forman parte de la comunidad educativa y cumplen un rol también importante en el ejercicio de sus funciones, de sus competencias, pero no son la máxima autoridad. Entonces, los directores, a ellos les corresponde conducir la institución educativa, formar parte y presidir el consejo educativo institucional, una pieza muy importante para el sector de educación, y se tiene que articular a nivel de UGEL, a nivel del gobierno regional, a nivel nacional, ¿no? En donde se van a identificar brechas y se van a dar soluciones a las problemáticas, todo pensando siempre en la mejora educativa. Promover siempre una práctica de evaluación y también de autoevaluación, ¿sí? Recibir una formación especializada para el ejercicio de su cargo. Por ejemplo, una de ellas es la que estamos, digamos, el día de hoy ejecutando. Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí nada mal. Estoy segura que los directores se siguen capacitando y siguen concurriendo
a otros centros educativos en donde se les pueda dar mayores conocimientos para que puedan ejercer su cargo de una manera correcta. Siguiente. Lo que significan las funciones de las instituciones educativas tiene que ver mucho con las funciones del director en la institución educativa. Por ejemplo, elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo institucional, así como su plan anual y su reglamento interno. Hagámonos una autoevaluación como parte de nuestras funciones. ¿Cómo van nuestros documentos de gestión dentro de la institución educativa? Porque los documentos de gestión son importantes y van a conducir el desarrollo de esta institución educativa en la práctica. Porque un caso hipotético X, si no está tipificado, por decir un caso en el reglamento interno, ¿de qué manera vamos a dar solución a ello? Se dan cuenta que una función se entrelaza con otra función y se articulan, se interrelacionan. De igual manera, los directores tienen la función de otorgar certificados, otorgar diplomas, títulos según les corresponda. Pero no otorgar por otorgar estos documentos, sino apegados a la realidad. Más adelante vamos a ver aspectos importantes relacionados a la ética también, que tiene todo servidor que tener en cuenta. Diseñar, ejecutar, evaluar proyectos de innovación pedagógica. Hoy en día el Ministerio de Educación implementa una serie, ¿no?, de proyectos que implican competencias, que implican postular, competir en etapas diferentes, de acuerdo a los niveles que les corresponden. Y no solamente con innovar o proyectar o ejecutar el proyecto, sino que además ir más allá, porque el director es el representante administrativo, hace gestión en la administración. Yo sé que a veces los recursos no son suficientes para ejecutar un proyecto, pero el director tiene que ir más allá de ello, tiene que trabajar de manera articulada con otras autoridades de la zona, con la UGEL, ¿no?, también con su APAFA, de igual manera con las autoridades más cercanas, los alcaldes distritales y entre otros. Se tiene que ver un trabajo en conjunto. Y en la ejecución de estos proyectos, en el traslado de nuestros estudiantes, se desencadena otro tipo de funciones, como por ejemplo garantizar el derecho a la vida de nuestros estudiantes, trasladarlos de una manera idónea y adecuada a ellos también. El ejecutar, como ustedes verán, una función implica desencadenar el ejercicio de otras funciones también. Otra de las funciones es propiciar un ambiente institucional favorable. Vemos que en la realidad el director o directora es una parte de la institución, no como líder, no como cabeza, no actúa así, sino que se divide. Yo sé que en toda entidad siempre vamos a tener criterios diferentes, de eso nos distinguen a los ciudadanos, a las personas, pero el director tiene que unir a su comunidad educativa, no desunir, no formar parte de esa división entre compañeros de trabajo, sino por el contrario, generar un ambiente de respeto, de cordialidad, con sus docentes, con su personal administrativo, con sus padres de familia, y sobre todo esto se va a ver reflejado en la enseñanza que tú le das a los estudiantes, porque parece mentira, pero los estudiantes están viendo todo. Ellos están percatando de cómo actúa su profesor en aula, de cómo actúa su director, y eso le estamos enseñando a que algún día, cuando ellos también sean docentes o directores, actúen de una manera correcta o incorrecta, dependiendo de la forma como lo estamos formando desde sus primeras etapas. Siguiente. Miren, existen 4 instancias, y eso debemos de tenerlo claro, de gestión educativa descentralizada. Primero, la institución educativa. Segundo, la UGEL. Tercero, la DRE. Y cuarto, el MINEDO. Cada instancia cumple sus propias funciones, su propio rol, tiene su propia competencia. Es necesario que los directores lo tengan claro siempre. Y siempre a sus despachos van a venir solicitudes X, y lo vamos a ver en los casos prácticos, pero a veces por desconocimiento de las funciones de las otras instancias, nosotros damos la viabilidad, analizamos el expediente, damos una respuesta, y ojo, eso puede ser declarado nulo y podemos incurrir en una falta. No olvidemos que cuando tomamos una decisión tiene que ser motivada, tiene que cumplir con los principios, por ejemplo el principio de legalidad.
Un acto administrativo, como ustedes conocen, tiene que reunir sus requisitos de validez como la competencia. Yo, por más que sea asesora de la UGEL San Pablo, si ingreso una solicitud y por más que conozca el tema, yo no puedo emitir un oficio dando una respuesta a un usuario porque no es mi competencia. Mi competencia será asesorar al director de la UGEL para que él resuelva el caso en concreto. De igual manera en la institución educativa. Hay casos que sí le compete al director y hay otros casos que él sencillamente tendrá que derivar a la instancia que le corresponde. ¿No? Siguiente. Lo que sí es algo común en estas instancias es que todos van a perseguir el mismo fin, ¿no? ¿Cuál será? Sí, muy bien, desarrollo integral de los estudiantes. Desde el aspecto pedagógico, un servicio de calidad, ¿no? Eficiente. Desde el aspecto administrativo, una gestión también de calidad, respetando los derechos de los ciudadanos, ¿no? Buscando siempre el bien común, ¿no? Entre otros. Miren, en la ley 29944 encontramos una lista de deberes. Por ejemplo, cumplir en forma eficaz con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, siempre apegado al currículo nacional. Orientar al educando con respeto a su libertad, a su autonomía, a su identidad, a su creatividad, a su participación. Y en general, respetar el derecho de nuestros estudiantes. ¿Cuáles serán esos derechos que hay que respetar de nuestros estudiantes? Por ejemplo, el primer derecho más importante, el derecho a la vida, ¿sí? El derecho a la salud, el derecho a la alimentación, por ahí los que tienen a cargo el programa nacional de alimentación escolar, el derecho a la integridad física, a la integridad psicológica, a la integridad sexual, al buen trato, el derecho a la igualdad. Siguiente. Acá hay un deber muy importante que a veces no se da a carta cabal, que es el derecho a cumplir con la asistencia, la puntualidad en la institución educativa e incluso con la permanencia en la institución educativa. Nosotros cuando salimos al campo, lamentablemente vemos de que esta forma de controlar y garantizar este cumplimiento de este deber, el director no lo hace de una manera correcta, porque el medio idóneo para demostrar la asistencia, el primer medio idóneo será el registro, ¿no? El registro de asistencia. Pero llegamos a la institución y el registro está en blanco, o los profesores están dictando clases, pero no están registrados, o sencillamente a veces el director cubre al maestro cuando falta. Y esta acción, además de incumplir con un deber que es asistir y por parte del director controlar la asistencia como parte de su función, desencadena otros incumplimientos. Miren, estamos violentando el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Más allá de que no estamos cumpliendo con el horario laboral y que se nos puede descontar o se nos puede dar alguna responsabilidad administrativa y disciplinaria. Entonces, miren, un incumplimiento de función puede ser tipificado por varios tipos de faltas y que en su momento serán evaluadas y se aplicará la sanción que corresponde. Pero nosotros no queremos llegar a eso. Precisamente estos eventos nos van a servir para hacernos una autoevaluación, un mea culpa y una reflexión, ¿no? De qué estamos bien y qué nos falta para poder mejorar con este servicio importante. Recuerden que ustedes son la cabeza de la institución educativa y de ustedes depende que los maestros también cumplan con sus funciones. Miren, otro deber importante es participar cuando sean seleccionados en las actividades de formación de servicio. Les puedo convocar la UGEL, les puedo convocar la ADREO, les puede convocar el MINEDO o el gobierno regional. Por ejemplo, el hecho de haber venido al taller convocado por UGEL el día de hoy ya significa el cumplimiento de una función y de un deber importante, no solamente como director,
tutor, sino como profesor de la institución educativa. Siguiente. Miren, es necesario, directores, que ustedes conozcan un principio fundamental e importante que se encuentra regulado en el Código del Niño y del Adolescente, que es el interés superior del niño y del adolescente. ¿Lo conocían? ¿Sí lo conocen? Miren, cuando ocurre un problema y, por ejemplo, este problema se judicializa, lo primero que va a ver el juez es qué le conviene al niño y qué le conviene al adolescente. Casi no va a mirar mucho en un tema de discrepancia los intereses de los adultos, sin violentar desde luego sus derechos, pero en una interpretación normativa sí lo va a hacer. Incluso dice este derecho y este deber que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de cualquier de su poder ejecutivo, legislativo, judicial, a través de sus gobiernos, a través de sus instituciones, en este caso instituciones educativas, debe considerar siempre el principio del interés del niño y del adolescente. Entonces, directores, cuando ustedes se vean en un caso X y no sepan cómo actuar, mientras no perjudiquen al niño, mientras no perjudiquen al adolescente, les aseguro que no van a incurrir en responsabilidad alguna. Siguiente. Bien, he resumido las funciones y deberes más importantes. En los casos prácticos los vamos a ver más a profundidad. Quiero que sea más práctico este evento, pero no quiero dejar pasar de lado un tema importante para todo servidor y funcionario público: la ética. ¿Han escuchado de la ética? ¿Qué es la ética, maestros? Miren, la ética está entrelazada a las funciones y a los deberes que hemos visto anteriormente. ¿Qué significa? Que en el ejercicio de sus funciones ustedes tienen que tener en cuenta siempre a la ética. Está vinculada a todas las competencias que ustedes tienen. ¿Alguien me puede definir a la ética? ¿Qué entienden por ética, maestros? Miren, les voy a leer un caso. Sí, les voy a leer un ejercicio. Juan sabe que su amigo Guillermo ha obtenido un puntaje bajo en el examen para un puesto de director. Aún falta la entrevista personal y Juan se ha enterado de uno de los casos que van a usarse para entrevistar a los postulantes y ver sus cualidades de gestión. Juan quiere ayudar a Guillermo, sabe que su amigo necesita urgentemente el trabajo y quiere apoyarlo, dándole la información de lo que le van a preguntar. Para él la amistad está por encima de todo, pero no sabe qué hacer porque teme que lo atrapen y que eso pueda traerle alguna consecuencia en su trabajo. Además, no se siente bien ayudando a que alguien haga trampa, aunque se justifique porque tiene problemas económicos. ¿Este caso que acabo de leer es un conflicto ético, sí o no? ¿Por qué? A ver, participemos, directores. ¿Por qué consideran de que es un conflicto ético? Supongamos que ustedes en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? En el ejercicio de sus funciones, y por ahí vamos a ver un caso práctico muy común de ello, viene el aspecto emocional y del sentimiento y dicen, no, pobrecito, vamos a hacer esto, ¿no? Pero saben que no está de acuerdo en nada. Ustedes en ese proceso de pensamiento, de discernir, de decidir entre lo bueno y lo malo, están entrando en un conflicto ético. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ello me podrán decir qué es la ética. A ver, maestra.
La ética son los principios de la persona que están vinculados con los valores que te hace pues hacer lo justo, ¿no? Bueno, ahí me quedo. ¿Ya? ¿Por ahí otra opinión? ¿Algún profesor? Siguiente. Siguiente. Como dice la maestra, la ética está pegada mucho a los valores, ¿no? A tomar una decisión justa, a tomar una decisión correcta. La ética es ese proceso de reflexión que tiene la persona. Cuando se le presenta un caso y no sabes si ir por la izquierda o por la derecha, por lo bueno o lo malo, por la amistad o por lo que dice la norma, ese proceso de reflexión es el estudio de la moral. El estudio de la moral, ese proceso de analizar los valores, ¿no? De estirar, como dice cada maestra, de estudiar la moral y de tomar una decisión correcta de acorde a los valores, es ser ético. Quiere decir que cuando te encuentras en un hecho real, en concreto, y reflexionas sobre lo que debes de hacer, pero lo que tu corazón te dice, pero finalmente decides hacer lo incorrecto, eso es antiético. Pero si cuando tú piensas, disciernes y dices, sí, voy a tomar esa decisión porque estoy dentro de mis competencias, yo soy la directora, por mucho que lo lamente, no voy a poder, tengo que apegarme a lo que corresponde, no puedo tomar esta decisión, que por más de que mis sentimientos me orienten por la amistad que le tengo a darle esta información, por ejemplo, como en el caso, no es lo correcto. Entonces, y eso nos vemos muy en día en la práctica, ¿no? Porque nunca falta una propuesta tentadora de los padres de familia. Pero de ahí después, ¿cómo está tu conciencia? Por supuesto, estás preocupado, no puedes dormir, tienes miedo de que de repente después te deslinden responsabilidades o te veas inmerso no solamente en un proceso administrativo disciplinario, sino en un proceso penal de repente. Entonces, miren, incumplir con la ética puede conllevar a consecuencias graves. Más adelante vamos a ver ese tipo de consecuencias. Y ustedes como servidores públicos tienen que conocer estos aspectos importantes. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Para qué creen que sirve la ética entonces? ¿Para qué? Están muy calladitos los maestros. En los casos prácticos les va a tocar a ustedes estar adelante, exponiendo sus motivos. ¿Para qué sirve la ética? Para regir nuestro comportamiento, ¿ya? ¿Para qué más? Para actuar responsablemente, para tomar decisiones correctas, cumplir con las funciones que nos corresponden. Y si actuamos de manera correcta, si cumplimos con las funciones que nos corresponden y todo lo demás que mencionan los maestros, ¿cuál va a ser la consecuencia en la sociedad? ¿La sociedad va a funcionar bien o mal? Entonces, la función principal de la ética, con todos esos accionarios que ustedes me han dicho, va a llevar a un resultado final, que es el buen funcionamiento de la sociedad. ¿De acuerdo? Es importante distinguir la moral de la ética. Por ahí la maestra mencionó la moral. ¿Qué es la moral? Es el conjunto de normas, de tradiciones, de valores que rigen a la vida de un determinado grupo social. Por ejemplo, no juzgar a los demás antes de conocerlos, ceder el asiento a las personas con discapacidad, ancianas o embarazadas, saludarnos por la calle, aunque no nos conozcamos, ¿no? Señor, buenos días, buenas noches, ¿no? Es parte de la moral, es parte de las tradiciones del pueblo, porque si tú te vas a Lima, por ejemplo, ni el vecino del frente te saluda a veces, ni te conoce, ¿no? En Chilete nada más dicen por acá las profesoras. Bien.
reflexión crítico sobre la moral, sobre los valores. Por más de que tú conozcas tradiciones y costumbres, como por eso escucha, los usos, las costumbres, cuando tú tomes una decisión tiene que ser la más alineada a las normas, la más alineada a los derechos, la más alineada a los valores. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Ustedes han escuchado de integridad? ¿Qué es la integridad, maestros? ¿Qué significa ser íntegro? Muy bien, ser completo. ¿Qué más? Ser coherente, ¿sí? Partimos de lo que dice el maestro, ser completo. ¿Qué significa? Hacer lo correcto en todos los espacios de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra aula, como docente, tratamos bien a nuestros estudiantes, pero en nuestra casa maltratamos a nuestros hijos. ¿Eso es ser íntegro? No. O como director, en nuestra casa nos llevamos bien como hermanos, somos el líder en nuestra familia, porque soy el hermano que tiene más estudios, que obtuve un grado mayor y que todos me guardan respeto y consideración. Entonces yo tengo que dar el ejemplo en mi familia, pero me voy a mi escuela y formo grupos, divido a los maestros, no respeto la opinión de los maestros, no respeto la opinión de los padres. ¿Hay coherencia entre su accionar privado con su accionar como director? Entonces no somos tan íntegros, ¿no? Desde luego, la persona por el hecho de ser humano, no somos perfectos, pero en la medida de lo posible tratemos de serlo. Y si ya en una realidad tuvimos un caso en concreto, pues aprendamos de ello, porque el ser humano está en constante aprendizaje y mejora. De eso nos distingue de los animales, ¿no? Íntegro es aquel que hace lo correcto cuando nadie lo ve. Por ejemplo, en Caliwarma nos reparten los alimentos, nos distribuyen, nos entregan, nos dotan los alimentos para nuestros estudiantes, pero yo guardo en mi cartera una bolsa de arroz y lo llevo a la casa. Como nadie me vio, lo voy a llevar. ¿Es íntegro? Él cree que nadie le vio, y de hecho nadie le vio, y quizá no le hemos sancionado, pero ¿cómo está la parte de su conciencia? ¿No? A la conciencia no le podemos engañar. ¿Perdón? Lo hace un hábito, dice el maestro. Parece que fuera algo bueno, ¿no? Una costumbre, pero si es una buena costumbre, es una mala práctica. Y hasta ilegal, ¿o no? O cuando recibimos el dinero de mantenimiento, nos vamos al maestro para que nos dé una boleta, ponle 5,000, pero se gastó solo 3,000 y los 2,000 a mi bolsillo. Más allá de no ser íntegro, estamos incurriendo en un delito. Es peligroso eso. Entonces, miren, nos parece risa y nos reímos, pero créanme que hay profesores que están en la cárcel por eso, hay directores, e incluso se les ha destituido a varios, acá nomás en Argelia, porque la corrupción conlleva hoy en día a la muerte civil. Si a alguno le sentencian por corrupción, no solamente el director, a cualquier trabajador del Estado, sí. Bien, en cuanto a hablar de los mantenimientos, pero ahí surge también porque a veces no le consideras tu comité. Entonces, si tú trabajas con tu comité, va a ser difícil esas cosas. Tienes que dar información a tus padres, pero conscientemente lo que tú haces. Muy bien, muchas gracias, maestros. Miren, acá el maestro ha hablado de un deber y de una función muy importante: rendir cuentas. Y antes de tomar decisiones, para eso hay un comité, ¿no? Miren, a veces el director no rinde cuentas y ese es otro incumplimiento de funciones. ¿Y eso qué genera? Descontento en el padre de familia. Más allá de que no cumples con tu función y te pueden desligar responsabilidades, el padre de familia le generas un concepto de tu persona. ¿Por qué no rinde cuentas el director? ¿Por qué pidió un aporte para llevar a cabo una actividad y no lo hizo? ¿O en el tema del mantenimiento? Y si por ahí un padre de familia nos denuncia
denuncia, ahí recién nos vamos a preocupar. Porque díganme, créanme que cuando el caso llega a la UGEL o a oídos de la UGEL, aunque no llegue por escrito, nosotros actuamos. Y actuamos de oficio porque es nuestra obligación. Y si conociendo un caso X, nosotros no actuamos, ya somos responsables también de ese incumplimiento, ¿no? Miren, hay un ejemplo de integridad. Por ejemplo, cuando un servidor público en su centro laboral trata con mucha cordialidad a sus compañeros de trabajo, pero en su casa maltrata a su pareja. En esa situación hablamos de una falta de integridad personal porque su actuación se orienta únicamente a dar una buena imagen, solo para que digan, bueno, la doctora, bueno, el doctor, bueno, el profesor, el director es lo máximo, pero en su casa no actúa de una manera correcta. Sigamos. Doctora. Sí. Buenos días con todos. La ética, la moral, la responsabilidad, las actitudes, aptitudes, valores de cada persona, pues hoy en día apuntan más allá de lo que nosotros pensamos. Nuestra responsabilidad no solamente va en que cómo me he visto bien, cómo me porto bien, sino más allá, sino apuntamos a un futuro donde tendremos que afrontar nuestros hijos. Tiene que tener ahora la responsabilidad del pueblo. Supongamos que si seguimos con cortar todo un bosque, todos los árboles que nos dan oxígeno, que nos dan sombra, que nos dan etcétera, etcétera, tantas cosas de beneficios al hombre, y si ya no lo hubiera, con el transcurso del tiempo no habría ni siquiera vida. Imagínense ustedes, por eso tenemos que afrontar esta realidad hoy que estamos a tiempo, porque posteriormente pues ya no lo habrá. Otro de los casos, el agua, también es indispensable para la vida de todo ser vivo. Caso contrario, si no cuidamos nuestros recursos naturales, o también no justificamos, como usted dice, las responsabilidades del ser humano contra la naturaleza, posteriormente vamos a sufrir, no lo que estamos diciendo, sino más grandes consecuencias e incluso hasta perder la vida. Gracias. Muchas gracias, maestro, por su participación. Dice bien el maestro, ¿no? En realidad, cuando no tomamos buenas decisiones, a veces hay consecuencias irreversibles, ¿no? Y él mencionó algo muy importante, el derecho a la vida, ¿no? Y desde el rol que nos toca, pues nosotros tenemos el deber de garantizar el cumplimiento de ese derecho y de otros más dentro del ámbito de nuestras competencias. Miren, en la integridad significa conciliar el propio bien con el bien común. ¿Qué significará esa frase? Conciliar el propio bien con el bien común. ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo entendemos esta frase? Conciliar el propio bien con el bien común. Vamos a ver un ejemplo. Cuando una persona limpia su casa y saca la basura, pero la bota en la calle sin buscar un contenedor ni esperar la hora en la que pasa el camión recolector, tampoco tiene en cuenta que de esta forma puede propagar enfermedades o generar malos olores. Podemos afirmar que esta persona piensa en su propio bienestar, pero no en el bienestar de los demás. Por lo tanto, su actuar no refleja integridad. A ver. ¿Alguien me puede decir con este ejemplo qué significa conciliar el propio bien con el bien común? Buenos días a todos. Bueno, el pensar solo en nosotros
nosotros mismos y no en los demás. Muy bien, entonces la ética, en otras palabras, será cuando tomemos una decisión que tiene que ver con nuestros intereses personales, tenemos que comparar. ¿Qué vamos a comparar? El interés común, ¿no?, con el bien personal. Entonces, ¿cuál es el que más, por decirlo así, poniéndolo en una balanza, es el que más prima? El bien común, ¿verdad? Muy bien. Ustedes en la práctica, en su institución educativa, ¿se han encontrado con algún caso en particular en donde se han visto en esa situación entre no saber si decidir entre lo personal con lo público? ¿Alguien puede exponer algún caso en concreto? A ver, compartan su experiencia. ¿Alguien puede decirme en qué caso se vio inmerso en su realidad y qué decisión tomó? A ver, ¿o no se han visto inmersos en ese tipo de situaciones?